Hola, bienvenidos. Aquí estamos como cada semana en el Canal 21, el canal del Arzobispado de Buenos Aires, tratando temas de bien público. En tal sentido, tuve una muy linda entrevista con un dirigente empresarial muy significante, José Carlos Piva, titular de la obra social ACE, su prepago Medife, el pionero en el desarrollo del transporte de pasajeros en la Argentina. Y en esta magnífica charla pudimos conversar sobre cómo nació el mundo del colectivo, cómo está la salud en la Argentina, el rol del liderazgo empresarial. Merece la pena. Y aprovecho la oportunidad para saludar a nuestros televidentes en la Argentina, hoy a la gente de San Carlos Minas, Guaminí y General Madariaga en la provincia de Buenos Aires, y también a los que nos siguen en el exterior, en Lima, Perú, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, Medellín, Colombia, San Juan de Puerto Rico. Gracias por estar con nosotros. Con José Carlos Piva los dejo. Gracias. Entrevistar aquí en las oficinas del centro, de la capital federal, a don José Carlos Piva. Es un hombre con una enorme experiencia en el campo de las instituciones, el mundo empresario, dirigencial. Y yo siento que en este momento donde hay como un vacío en la representatividad de esta actividad, pensé que sería muy interesante que nos cuente su experiencia en el mundo del transporte, en el mundo de la salud. Mucho para contar. Bienvenido, don Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si he reunido experiencia. Años sí he reunido. Nosotros nos iniciamos en la actividad del transporte a consecuencia de una decisión del entonces presidente de la República en 1955, general Perón, que decidió privatizar las líneas de colectivos en manos del Estado. En ese tiempo, por cada unidad que funcionaba, había más de 13 personas por colectivo funcionando. Los que trabajábamos allí, tomamos esas líneas de colectivos y a través de los años las fuimos transformando en empresas de una alta eficiencia. Pero es necesario destacar que antes que nosotros había un grupo muy importante de colectiveros que provenían, muchos de ellos, sus dirigentes en especial, del mundo del anarquismo. Mis predecesores en la conducción eran anarquistas, militantes anarquistas, hasta que luego, dueños de colectivos, abandonaron parte de sus ideas para transformarse en empresarios. De ellos recibimos el legado de manos limpias y uñas cortas. Estas decisiones, estos principios, fueron la base fundamental del desarrollo de una red de transporte que, según la memoria del Banco Mundial de 1962, expresa que el mejor transporte de superficie del mundo se desarrollaba en Buenos Aires. ¿Y quién lo lleva a la práctica? Estos colectiveros. Para ese tiempo, el 52% de las personas que conducían colectivos eran dueñas de ellos. Entonces, transmitían a los pasajeros en general una bonomía digna de aquel tiempo, de aquellos años, donde la sociedad era un poco diferente, y también de alguien que tenía un interés concreto, definido, para que ese colectivo funcionara bien. Y no era difícil ver los fines de semana, en la puerta de sus respectivos domicilios, a colectivos a quienes le estaban cambiando las cubiertas, regulando los frenos. Eran, sin darse cuenta, verdaderos líderes, porque luego algunos de ellos
algunos de ellos participaban en la conducción de la empresa, como vocales, titulares, suplentes, presidentes, gerentes. Y fueron creciendo y formaron instituciones, crearon cooperativas que atendían el mundo del seguro, otras eran constructoras de carrocerías. Y entonces esa gente fue ascendiendo en la escala social y sus hijos, profesionales muchos de ellos, son la consecuencia de aquellos viejos anarquistas que, muertos de hambre en el año 28 como consecuencia de la crisis mundial de ese tiempo, frente a la carencia absoluta de pasajeros, transformaron el auto en auto colectivo, es decir, viajaban 4 o 5 personas en lugar de una o andar vacío. En 1928 es bueno destacar la decisión del presidente Irigoyen, decisión importante, que permite a estos colectiveros incipientes en esos autos de alquiler que viajaban de forma colectiva, los pasajeros, permite que compitan con las empresas tranviarias propiedad de los ingleses. Irigoyen produce en ese año, para mí, 3 cosas importantes. Permite la competencia de los colectiveros a los tranvías ingleses, inaugura el frigorífico municipal en Tellier y Rodó, e inaugura la columna de destilería de YPF en La Plata. Destilería que tuvo que ser financiada y garantizada por el general Mosconi y su gente, porque el Senado de la Nación, conservador en ese tiempo, le negó esas posibilidades. Rescato entonces la figura de Irigoyen y del radicalismo en su momento por haber sido realmente muy inteligente en sus decisiones. Como antes, también rescato la actitud del general Perón, que decidió, frente a la impericia de quienes gobernaban Transporte de Buenos Aires, ceder a los componentes esos colectivos a los que hice referencia. Esa es mi relación inicial con el transporte. Pasé muchos años allí, aprendí mucho, me enseñaron mucho, y traté de acompañar desde ese lugar, modesto lugar, y modesta mi posibilidad y campo intelectual, tratar de colaborar desde la Cámara de Transportes, más luego la Confederación Económica de la República Argentina, me tocó presidir la Confederación del Comercio. Tratamos algo que tiene que ver como lo que entendíamos nosotros, las grandes causas nacionales. Estas causas nacionales las explican muy bien, muchas personas, pero Scalabrini Ortiz y Arturo Jauretche son realmente mentores excepcionales de lo que son las causas nacionales. El empresario puede seguramente dedicarse al mundo de los negocios. No es reprobable, no es cuestionable, es aceptable. Pero lo que no es aceptable es que no se comprometa con los intereses del país. ¿Qué quiero decir con esto? Que parece una frase rimbombante, los intereses del país. Quiero decir que los intereses del país tienen que ver con la situación, con la posición de los más débiles, Decía Leandro Alem que la Unión Cívica Radical nacía para defender a los desposeídos. Y esta es la misión de un buen dirigente, que haya cada vez menos desposeídos. Se puede hasta considerar esto como un buen negocio, porque si el desposeído se internaliza en un mercado interno vigoroso, le va bien al desposeído y al empresario. El ejemplo de Lula en Brasil, ¿verdad? Lula en Brasil, y otros tantos. Y otros tantos. Es decir, nosotros en 1973, desde la Confederación Económica y con el liderazgo de José Bergelbar, llevamos a la práctica, y fue un intento serio, un pacto social entre el mundo del trabajo y el mundo del empresariado, con sentido nacional
y que básicamente alcanzara a la mediana y pequeña empresa, que son las firmas, son las empresas que más requieren mano de obra, son las formadoras, decididamente formadoras del mercado laboral. Desde allí, con una gran decisión, se intentaron llevar a la práctica grandes proyectos que contemplaban la ardorosa defensa del empresariado nacional y del mundo del trabajo, equilibrar la renta en ese tiempo y como consecuencia de las políticas imperantes desarrolladas con la tolerancia, vigilancia y autoridad que el general Perón imponía en sus decisiones. La renta nacional tocó el punto más alto para la clase trabajadora. 52% para los trabajadores, 48% para el capital. Esa fue una decisión del empresariado nacional que luego, por circunstancias conocidas, el fallecimiento del general Perón, la presión importante de sectores afectados, el precio exorbitante, el crecimiento exorbitante del precio del petróleo, conspiraron decididamente y definitivamente en que esa empresa emprendida por Gelbar y el general Perón se diluyera. Tanto se diluyó que nos sucedió el Rodrigazo. Sí. Sí. Don José, desde su perspectiva, yo escucho nombres, prohombres, ejemplos virtuosos, Mosconi, un gran empresariado nacional que en silencio, en pequeñas y medianas empresas, conforma la Argentina. A su parecer, con su experiencia, ¿a qué se debe esta mutación en el 2011? Y este no es un comentario vinculado al oficialismo, sino un comentario de doctrina, le diría, que el economicismo, la visión financiera, estas sociedades contables del cuánto tienes, cuánto vales, vean en los empresarios a personas que desertan, que no asumen su rol, que no aparecen como adalides de un cambio, de un modelo de mejor justicia social, como que todo está impregnado por el lucro y el inmediatismo, o la inmediatez. Sí, sí. Creo que, para no regresar demasiado atrás en el tiempo, en los episodios, la crisis del 2008 pone de manifiesto la impericia, el funcionamiento de las entidades financieras que han sustituido el interés por el crecimiento industrial. Es mejor, dicen algunos, especular financieramente que poner en marcha fábricas. Y entonces esto se fue contagiando para lograr, creo yo, tener preeminencia y ejercer influencia en las decisiones de los respectivos gobiernos. Hay grupos que han logrado los resultados que usted señala: el hedonismo, el poder, la exagerada vocación de poder que genera una fortuna importante, hace que en Argentina no solamente el sector empresario, en general hay alguna indiferencia para la defensa de las causas nacionales. Por ejemplo, noto que se pone al servicio del país el más grande entusiasmo cuando juega el seleccionado nacional. Me parece bien, yo soy
un entusiasta defensor del fútbol, lo he practicado y sigo militando como hincha de Racing, a quien voy a ver todos los partidos de local todavía. Así que no hablo en contra del fútbol. Digo que hay una exagerada sentido del patriotismo en esa cuestión y se habla poco de YPF. Voy a contarle algo que escuché hace pocos días. Un exfuncionario argentino habló hace unos años, en tiempos difíciles, 2002, más o menos 2003, con su par mexicano, hablando sobre la política de créditos. Y él, el funcionario argentino, le decía que Argentina tenía problemas con los créditos. Nosotros resolvimos bien ese asunto. ¿Cómo resolvieron? Conseguimos 80.000 millones de dólares de los Estados Unidos y pusimos como garantía las reservas petroleras. ¿Por qué no hacen lo mismo? Nosotros vendimos YPF. vendieron YPF. Es el único país que ha vendido sus reservas petroleras. Entonces, de lo que se trata, digo, que no es un hecho casual. No es un hecho casual. ¿Sabe usted que cuando se produce el golpe de Estado en 1930, el gabinete del general Uriburu tenía 5 funcionarios de Standard Oil? Y entonces, yo creo que hay problemas endógenos, que los hay, y problemas exógenos, que también los hay. Y que estos juegan un rol preponderante cuanto más porosas son las resistencias que los de adentro ofrecen a los de afuera. Es por eso que tal vez mi respuesta tenga algo que ver con esto, que hay un exagerado desinterés, y exijo, repito una vez más, eso de las causas nacionales, que mejor que yo, mucho mejor que yo, las expresan el Grupo Forja, con Luisito de Lepiane, Radical, Jauretche, Scalabrini y demás personalidades. ¿Cuál es la Argentina que usted sueña? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que necesitamos? En este punto del protagonismo del dirigente, del emprendedor, del empresario. Quiero mucho en la tecnología, puesta al servicio del interés común. Prueba de ello es que somos simpatizantes, casi hinchas de INVAP, que curiosamente es una de las empresas que recibe prestaciones de Medife, que yo presido. Creo que la tecnología es realmente un desafío que el empresario debe tener en la más alta consideración. Pero junto a la tecnología no puede más que establecerse la calidez de la solidaridad. Mucha tecnología y mucha solidaridad. Mucho sentido común. Se puede crecer no a expensas de, sino junto a. Y esto es lo que le puedo decir como un mensaje a los empresarios que tienen en la Argentina un campo excepcional. Porque sin ser exageradamente patriotero o patriota, tenemos un conjunto de ciudadanos que han construido un tejido social espectacular. Y voy a enumerar algunos ejemplos. Los maestros y maestras rurales. Maestros y maestras rurales. Esos pequeños y medianos empresarios que a las 12 del mediodía van corriendo a los bancos para arreglar el asunto de los cheques con las manos sucias todavía y vuelven a la fábrica, que los hay. Muchísimos. Los jóvenes que estudian y trabajan, Así es. que los hay. Esas enfermeras que atienden en los hospitales públicos con un cariño. Hay que estar enfermo en una cama para saber de la importancia de una enfermera. Así es. Este es un tema. Esos médicos que trabajan en los hospitales, que hasta reciben agresiones, como hemos leído estos últimos tiempos. Poetas, escritores, actores, futbolistas o tenistas, deportistas en general, intelectuales en todas sus manifestaciones,
Este tejido social argentino ha permitido el mantenimiento y sostenimiento de esta Argentina. Porque yo pienso, y a veces digo, se lo repito a usted, en confianza, que no lo sepa nadie. A veces digo que cuando observo algunos sectores de la conducción de diversos tiempos, maneras y características, es un milagro que de la escalera salga agua a la Argentina. Creo que si la juventud comienza a participar de cualquier manera, la juventud siempre es noble, no la mueven otros intereses, podrá fanatizarse, que es un problema, pero es difícil que se corrompa. Entonces son ellos los que tienen destinos humanos, nuestro destino es humano, el mío es breve, mi nieto no. Entonces, creo que son ellos, ahí está la gran reserva, que aprovechando los ejemplos que están a la vista de los mejores, pueden generar condiciones mucho más propicias que las actuales. Don José, agradecerle muchísimo este tiempo, su mensaje, y ojalá que entre todos podamos darle a este querido pueblo argentino salud. Muchas gracias. A usted muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias. Espero hayan disfrutado de esta exposición tan clara, tan llena de sabiduría, el valor de la veteranía cuando la vida ha sido recorrida con sentido, con valores, con convicciones, ideologías muy firmes. Así que gracias a José Carlos Piva, mis cariños también a Jorge, su hijo, a toda la gente de Hace Medife. Y nos vemos la semana entrante, Dios mediante, y me despido con aquello de Jesús de Nazaret. Como quieren que sean los hombres con ustedes, sean ustedes también con ellos. Muchas gracias.